Si no conocen a Jim Jones, les está faltando educación sobre cultos. Pero no se preocupen, porque nosotros estamos aquí para hablar, una vez más, sobre todos los focos rojos que tienen que tomar en cuenta cuando se unen a un grupo. Hola a todos, bienvenidos a su podcast de terror favorito. Yo soy Vania y aquí me acompaña Salma. Nosotras somos dos hermanas aficionadas a los crímenes sin resolver, misterios, cosas paranormales, en fin, a todo lo que no nos deje dormir por las noches. Semana tras semana les traeremos casos que los mantendrán vigilando. Estuvimos desaparecidas 2 semanas, pero está justificado porque nos vacunamos y no podíamos grabar. Así es, nos fuimos a formar 5 horas a la fila de la vacuna. Casi nos morimos de un golpe de calor, pero recibimos la primera dosis de la vacuna. Oigan, ya lo estuve pensando y siento que la gente que se desmaya, no se desmaya en sí por el medicamento, sino por estar 5 horas ahí. Estar 5 horas en el calor, hambre, sed, o sea, si tienes suerte de estar cerca de una tiendita, pues qué cool, ¿no? Porque te cruzas y te compras ahí unos chetos, una coca. Pero nosotras que nos fuimos a vacunar casi que en medio de la carretera, pues no, o sea, nada. Y y la otra es que pues ya hay como un miedo colectivo, ¿no? O sea, como que ves que Perenganito salió en silla de ruedas y luego ves a fulanito que se lo llevaron en camilla. Entonces como que tú también te empiezas a construir esa idea de que te vas a desmayar y que te vas a sentir mal y que se te va a bajar la presión. Entonces siento que está combinado como el calor, el hambre y el miedo para que te desmayes. Pero afortunadamente nosotras sobrevivimos a la AstraZeneca. Así es. Sí hubo desmayados en nuestra sección, pero todo salió bien. Es que al menos acá en León hace muchísimo... Bueno, estaba haciendo mucho calor esa semana, entonces, pues sí, los que nos fuimos a formar, afortunadamente llevábamos una sombrilla ahí colada en el coche y nos la bajamos por ser medio inteligentes. Y 3 gramos de agua. Y 3 gramos de agua, pero había gente que literalmente no llevaba nada para taparse, entonces estuvo fuerte el asunto. Es que en nuestros cerebros tenía sentido nada más llevar eso porque alguien dijo, se corrió la voz de que estaba todo muy 15 solo. minutos, pero el mismo mensaje se repitió 300 veces y ya, o sea, para las 8 de la noche probablemente había como 30,000 personas, estaba el Estadio Azteca lleno. Sí, pero sobrevivimos a la AstraZeneca, estamos una vez más de regreso y con un culto. Cada vez que piensan que ya nos mataron, aquí estamos. Que personalmente se me hace una historia durísima. No, una historia muy triste, la neta. Aunque es muy interesante como porque se ha analizado de muchas formas, o sea, de forma como científica y social, se ha analizado este culto como, pues sí, o sea, como académicamente, pues. Pero la verdad se me hace algo, o sea, como que terminó de manera muy abrupta y triste y no sé. Hice lo posible por darle un final un poco esperanzador, pero honestamente pues no, o sea, se acabó ahí y se acabó. Y pues como dice Salma, acabó y ya, ¿cómo se entiende? No es sé. un final y ya. Así, y, o sea, por más que queramos darle explicaciones, sí, funciona para que en el futuro encontremos las señales rojas, pero en sí no podemos volver el pasado y arreglar lo que pasó. Probablemente voy a hacer el templete de la máquina del tiempo, los pibes creando la máquina del tiempo, las observadoras. No, chica, no acompañes a Jim Jones. Pero bueno, empezamos un culto triste. Nos vamos a reír un rato de Jim Jones, eso sí, porque viejo idiota. Pero aquí vamos. El templo del pueblo de los discípulos de Cristo, o People's Temple, en español no sé por qué le pusieron así, pero en inglés era solamente People's Temple. Comenzó como una iglesia en la tradición pentecostal Santidad en Indianápolis en la década de 1950. En una ciudad profundamente segregada, aquí, chéquense ¿cómo decirlo? Este método de engatusar, porque este culto empezó con una idea muy buena, ¿no? O sea, como, güey, yo quiero estar ahí. O sea, honestamente estaba leyendo todo lo que habían hecho y dije, si yo no hubiera sabido cómo era Jim Jones, yo me hubiera unido.
En una ciudad profundamente segregada, era uno de los pocos lugares donde los feligreses blancos y negros de la clase trabajadora se sentaban juntos en la iglesia los domingos por la mañana. Sus miembros proporcionaban diversos tipos de asistencia a los pobres como comida, ropa, vivienda o asesoramiento legal, y la iglesia y su pastor, Jim Jones, se ganaron la reputación de fomentar la integración racial. Entonces, 1950, radical. Los miembros de la iglesia también se movilizaron para promover los esfuerzos de eliminación de la segregación en restaurantes y negocios locales, y el templo formó un servicio de empleo que colocó a los afroamericanos en varios puestos de nivel de entrada. Si bien es el tipo de acción en la que participan algunas iglesias hoy en día, fue innovadora e incluso radical para la década de 1950. Entonces, ahí empezó cool, ¿no? Una meta, una visión, chida, pero está dirigido por Jim Jones. ¿Y quién era Jim Jones? They were friends. Until they weren't. James Warren Jones, o Jim Jones, conocido por la banda, se convirtió en un asistente regular a la iglesia durante su niñez. Entretenía a sus compañeros de juego en el desván del granero de su familia y los convertía en su audiencia cautiva. Una vez incluso encerró a sus jóvenes amigos en el granero. Realizó experimentos con animales y les hizo funerales. Eso ya está así como muy extraño. Cito: pensé que Jimmy era un niño realmente extraño. Recordó el amigo de la infancia de Jones, Chuck Wilmore, en el documental del 2006 Jonestown, The Life and Death of People's Temple. Estaba obsesionado con la religión, estaba obsesionado con la muerte. Un amigo me dijo que vio a Jimmy matar a un gato con un cuchillo. Además de esto, según el libro de Jeff Ginn, The Road to Jonestown, que más adelante vamos a regresar porque se escribió muchísimo de este güey, Jones también tuvo una fascinación temprana. Ojo aquí, Jones también tuvo una fascinación temprana por Adolf Hitler. Cito: cuando Hitler se suicidó en abril del 45, frustrando a los enemigos que buscaban capturarlo y humillarlo, Jimmy quedó impresionado, escribió. Yo lo tomaría como la primera red flag. Entonces ya desde niño estaba así como medio tocado. Dale, qué triste, porque como que ya habíamos platicado de esto, pero en los años 50, 60, 70, o sea, como que proliferaron todos estos cultos que no se mostraban como cultos, sino como una religión, y que pues buscaban justamente esto, ¿no? De que, ay, vivimos en la segregación racial, pues hay que juntarnos. Ay, vivimos en la violencia, pues hay que juntarnos. Ay, vivimos en... O sea, se alimentaban de todo esto, o sea, de ese momento histórico que se estaba viviendo, al menos en Estados Unidos, que pues sí era un momento como muy, o sea, de la segunda, o bueno, del fin de la Segunda Guerra Mundial, de que empezó la guerra de Vietnam, o sea, de todos los momentos difíciles que estaban viviendo, y se alimentaban de eso para que la gente se uniera. Y a lo mejor muchas religiones sí eran como buena onda y terminaron siendo como religiones chidas, pero muchas o crearon a personas que más adelante se empezaron a... O sea, que más adelante de verdad hicieron un culto, o se convirtieron en un culto y se empezaron a volver peligrosos. O sea, no nos vayamos muy lejos, tan solo lo de Charles Manson, que mucha gente lo considera un culto, aunque, digamos, no era de tantas personas, pero pues un hombre logró que varios chavos hicieran lo que él dijera, lo que él decía, y todo como porque va a haber un apocalipsis racial, ¿cómo era? Él le puso guerra racial. Una guerra racial y así, o sea, insisto, ya hemos hablado de esto y como que todo estaba prestado, o sea, todo se prestaba, en cualquier momento de la vida todo se presta para que llegue alguien a decir como de que ya yo sé lo que está pasando. Y en este momento, pues Jim Jones ya tenía como un entrenamiento. Ajá, un entrenamiento. Más adelante les voy a contar cómo llegó a eso. Pero sí, al principio, cuando empezamos esta serie de cultos, que creo que es como el episodio 10, si no me equivoco, el primero que cubrimos fue el de las puertas del cielo. Y más o menos así, de pasadita, les dimos una introducción de un culto. Y precisamente, una de las cosas que usan los líderes es agarrarse de cosas que te dan miedo, ¿no? Que te lastiman, que te hieren,
y como que usarlas a su favor y en tu contra sin que te des cuenta. Y justamente mi película favorita en el mundo, Midsommar, no me había fijado en eso hasta que nuestro queridísimo invitado Pao me hizo notar. Si la han visto y se acuerdan de Pele, que es el que los invita a Jorga, se acerca a Dani en varias ocasiones y le dice como yo también perdí mi familia, yo también esto, yo también lo otro, siento lo mismo que tú. Yo no me he fijado, pero eso también es una técnica de culto, o sea, eso de yo también me siento como tú, yo también tengo miedos como tú, a mí también me duele como a ti, es algo que utilizan y que, por ejemplo, Jim Jones lo usó a una forma de yo también quiero ver un mundo mejor como tú, ¿no? Pero hay otros cultos que lo toman, yo qué sé, de un lado sexual, de un lado del miedo, por ejemplo, lo que Salmita dice de Charles Manson, que decía la guerra racial, ¿no? Entonces es básicamente como decir, tengo miedo como tú, hay que armarnos, hay que hacer esto, hay que, ponernos al tiro. Y todo porque no lo dejaron entrar a los Beatles. Ya sé. Pero bueno. Bien mal el Charles Manson. Me digo viejo, todavía se casó como 20 veces en prisión. Ay, no. No glorifiquen a estas personas. Entonces, ¿recuerdan esta parte? Jim Jones quedó impresionado con el suicidio de Hitler. Después de graduarse de la Universidad Butler, decidió volverse ministro. En las décadas de 1950 y 1960 en Indianapolis, Indiana, la coma hace parecer, si no hubiera coma diría Indiana Jones. Jones se ganó la reputación de ser un eclesiástico carismático que afirmaba tener poderes psíquicos. Ahí a mí me dicen poderes psíquicos y yo me bajo de su culto. Como la capacidad de predecir el futuro y curar milagrosamente a los enfermos. Ojo, sí creo en muchas cosas, pero cuando un fulano que está dirigiendo a mucha gente me dice que él puede hacerlo, red flag. Era un defensor vocal de la integración racial, una posición que chocaba con algunos ancianos de la iglesia. O sea, ahí 1950, 1960, él ya se está perfilando como yo soy don chingón, yo soy diferente y cosas así, pues diferente sí fue. En el 55 estableció Wings of Deliverance, una iglesia pentecostal que finalmente se conoció como el Templo del Pueblo o People's Temple, o sea, le cambió el nombre al final. Y durante este tiempo se destacó por su trabajo con las personas sin hogar y a principios de la década de 1960 se desempeñó como director de la Comisión de Derechos Humanos en Indianápolis, o sea, supo mover sus fichas. Se inspiró en el ideal de una sociedad justa que pudiera superar los males del racismo y la pobreza. Aunque Jones era blanco, atrajo principalmente a afroamericanos al grupo con su visión de una congregación integrada. Con frecuencia, representados como pobres y desposeídos, estos nuevos reclutas afroamericanos en realidad provenían de clases trabajadoras y profesionales. Eran maestros, empleados de correos, empleados del servicio civil, domésticos, veteranos militares, trabajadores y más. O sea, como pues lo que se busca ahora, ¿no? Que se deje de estereotipar a alguien. Jim Jones empezó a hacerlo, ¿no? O sea, como yo te reconozco a ti como un ser humano que no es un esclavo, un campesino, ¿no? O sea, como alguien que tiene una educación, por así decirlo. La promesa de igualdad racial y activismo social operando dentro de un contexto cristiano los atrajo. La política revolucionaria del Temple y los programas sustanciales lo vendieron. Independientemente de los motivos de su líder, los seguidores creían de todo corazón en la posibilidad de cambio. En 1960, el Templo de los Pueblos, ¿por qué lo escribí así? El People's Temple se afilió a la iglesia cristiana y por eso es que son discípulos de Cristo. Y 4 años más tarde, Jones fue ordenado, o sea, ya, para el 64 ya era super sacerdote, mega sacerdote. Después de esto, Jones, que adoptó el nombre de El Profeta, aparentemente se obsesionó con el ejercicio del poder. En poco tiempo comenzó a enfrentar varias acusaciones y la más notable fue cuando estaba desviando ilegalmente los ingresos de los miembros del culto para su propio uso. Entonces,
Convenientemente para la trama, en 1962 Jones tuvo una visión profética de una catástrofe nuclear, por lo que instó a su congregación de Indiana a trasladarse al norte de California. Y se especula, o sea, hay gente que dice como que no creen que sea cierto y gente que dice como efectivamente así fue. Pero bueno, se especula que en algún momento de la década de 1960 Jones se encontró con un artículo de Esquire que enumeraba los 9 lugares seguros del mundo en caso de una catástrofe nuclear. Recordemos que vienen super salidos de la Segunda Guerra Mundial y están atorados en la Guerra Fría. O sea, Estados Unidos en cualquier momento volaba en pedacitos y él se aprovechó de ese miedo. Entonces, Squire cita a Eureka, California, porque supuestamente la ciudad, cito, escapa a los daños en el ataque de los juegos de guerra porque está al oeste de las sierras y contra el viento de todos los objetivos en los Estados Unidos. Squire era, o sea, quien estaba escribiendo ese artículo era un recién egresado de la prepa porque no sabe que una catástrofe nuclear. O sea, no es como que la avienten aquí en Guanajuato y no llegue a... O sea, es muy estúpido que hayan pensado que una catástrofe nuclear podría evitarse como en algunos estados del mundo, como no tiene sentido. Supongo que en ese momento era fácil creerlo porque habían visto lo que había pasado en Hiroshima, o sea, fue solamente en Hiroshima y no repercutió en todo Japón, que sepamos, ¿no? Entonces, a lo mejor por eso en ese momento fue así como que, ay, si te mudas para acá no te pega la bomba, pero honestamente, ¿tú cómo sabes en dónde van a caer las bombas? O sea, ¿tú cómo sabes que no te estás mudando a Eureka, California? y y Stalin dice, aquí está chido para tirar una bomba, ¿no? Entonces, pues sí, como tú dices, no es algo que se pueda prever. Pero bueno, el niño de Squire creyó que sí. Entonces, Jones está siendo perseguido, ve este artículo y dice, vámonos. Convence a su congregación de que tenían que irse a California e incluso advirtió de un ataque nuclear que ocurriría el 15 de julio de 1967. O sea, él, para terminarlos de convencer, dijo, efectivamente lo vi en mi bola mágica. Jones, su familia su esposa, y unos 70 seguidores se mudaron a Redwood Valley en el norte de California. Su imperio eclesiástico se extendería más tarde a San Francisco y Los Ángeles a mediados de la década de 1970. Bajo la dirección de Marceline Jones, la esposa de Jim, el templo adquirió varias propiedades de Redwood Valley y estableció 9 centros de atención residencial para ancianos, 6 hogares para niños adoptivos y Happy Acres, un rancho con licencia estatal para adultos con discapacidades mentales. Entonces, es el sueño, ¿no? Estás buscando como la diferencia, como no pertenecer a esta sociedad que se está desplomando y que ellos te provean con eso, pues qué cool, ¿no? Además, las familias del templo acogieron a otras personas que necesitaban ayuda a través de redes informales. Este caso me recuerda mucho. Les recomiendo mucho el documental de Wild Wild Country, que está en Netflix. Creo que son 6 episodios, 6 capítulos. Y habla justamente de una religión que tomó sentido u origen en la India y que llegó a Estados Unidos. La verdad yo no me acuerdo por qué. Pero compran como 5 hectáreas de un condado, no sé si es en Texas, o creo que sí es en Texas. Y llegan ahí un día y empiezan a construir casas y entonces es así como, más o menos, es como un culto, pero en realidad no es un culto. Y tenían la misma idea, o sea, como de que fueran personas, se me olvidó la palabra. O sea, como distintas, que fuera como distinto que no fueran solamente como personas blancas, sino que se incluyeran a personas negras, que se incluyeran personas de todos los orígenes étnicos y de socioeconómicos y así. Entonces, el chiste de este documental es que ellos no se les encuentra como
O sea, sí ganan un chingo de dinero y sí empiezan como ahí a ver como cuestiones de dinero extrañas. Chuecas. Pero ellos se pelean con la gente de la comunidad en ese estado al que llegan. Porque pues la gente o sea, es como si un día estamos bien tranquilos todos aquí. Y de repente así Llega un fulano. 3 cuadras se rentan 50 casas y se meten ahí a vivir, no sé, unos cristianos. Y tú dices, ¿qué onda? O sea, y tú no entiendes el modo de vida que tienen. Son personas muy diversas. Entonces así pasó y la gente los quería sacar a la fuerza. Y creo que duraron ahí como 10 años. Y después hicieron el documental pero yo creo que esa religión, o no sé cómo esa comuna, sí tenía como mucho sentido porque nunca noté como que, ay, ya mataron a 6 personas y las escondieron en un terreno. O sea, sí tenían la idea como muy clara de que querían ser como un ejemplo para la sociedad de que podemos vivir en paz y podemos tenían así de que su propio Walmart, su propio McDonald's, así. O sea, bueno, obviamente no se llamaban así, pero eran como las copias. Y los corrieron finalmente. Ya los corren de ahí, pues se tienen que ir, pero todos los videos que ves de las personas son así como de mucha fraternidad y así. Y lo único que tienen malo pues es lo del dinero, ¿no? O sea, como que de dónde sacaban tanto dinero. Y pues la pelea eterna con los residentes de ahí de Texas que finalmente logra sacarlos. Está muy interesante. Estuvo nominado creo que a varios Emmys y es original de Netflix, entonces nunca se va a ir de Netflix. Y ya, es como muy parecido al de Jim Jones, pero termina bien, con final feliz. Oigan, Salma se echó ese documental en Navidad. Yo estaba intentando ver de que el Grinch, la Navidad de Bob Esponja y Salma, Wild Wild Country. Lo vi con mi mamá, discúlpame. Y también vi el del Diablo de al lado. Y también ya se les ha platicado que es de un hombre que piensan que es un oficial judío y lo quieren, un oficial nazi que torturó a muchos judíos y lo quieren enjuiciar y nunca se sabe si fue o no. Entonces, bueno, solo quería decir ese comentario que me recordó mucho ese de Wild Wild Country. Como que, y creo que también fue de los años 70 u 80 que empezó y como que tenían esta misma idea de que... Es que era como la era del New Age. De que hay que ser amigos todos y vamos a hacer una religión y luego vamos Al rato a vivir yo. juntos y así. Bueno, ya continúo. Los invitamos al culto de las observadoras. Pero no van a glorificarnos a nosotras, solo vamos a ser amigos. El sociólogo de la religión John R. Hall ha estudiado las diversas formas en que el templo recaudaba dinero en ese momento. Los hogares de ancianos eran rentables, al igual que otras empresas lucrativas. Había un pequeño camión de comida que operaba el templo y los miembros también podían vender uvas de los viñedos del templo a las bodegas Parducci. Entonces, como que la banda de los cultos siempre tiene una forma de sacar ingresos. Estuve investigando antes de un culto que sigue activo que se llama Las 12 Tribus, que está mal, pero no está tan mal. Y justamente tienen como esta fachada igual hippie New Age y tienen 2 cadenas como mayores que son como algo así como Mate House y de Yellow Deep, una cosa así, y las 2 son como cafeterías hippies y ahí es donde sacan el dinero para el culto. Entonces como que ya me di cuenta de un patrón aquí. Estos esquemas de recaudación de fondos junto con donaciones y diezmos más tradicionales ayudaron a financiar servicios gratuitos. Fue en ese momento cuando empezaron a llegar jóvenes adultos blancos con educación universitaria, que usaron sus habilidades como maestros y trabajadores sociales para atraer a más miembros a un movimiento que vieron como predicador del evangelio social de la redistribución de la riqueza. Entonces, por eso les digo que yo me hubiera unido, hubiera sido así como, sí, yo qué sé, todos iguales, todos parejos. Pero bueno, muchos de los sobrevivientes han hablado sobre el carisma de Jones y cómo lo consideraban una persona dulce. Pero Jim aprendió sus técnicas de manipulación a través de Father Divine. Si cuando empezamos la serie de cultos vieron el video de Vox que les recomendamos, ya ubican a este güey. Pero bueno, buscando expandir el alcance de su organización, Jones se reunía con frecuencia con el Padre Divino o Father Divine,
un evangelista negro popular, aunque controvertido y fundador del movimiento Misión por la Paz. Nacido en algún momento a principios de la década de 1880, el Padre Divino inició un movimiento religioso en la década de 1910 que atrajo a un gran número de adoradores que lo veían como Dios. De hecho, alguien cuenta que un juez murió repentinamente poco después de dictarle al predicador una sentencia de prisión por ser una molestia pública. Y después de eso, Father Divine dijo algo así como, odio hacer esto, o sea, como... ¿Odio aquí? No, o sea, su odio a hacer esto fue como una forma de decir como, sí, yo lo maté con mis poderes psíquicos. El Padre Divino, que vivía en una finca en Pensilvania con su esposa, la Madre Divina, poseía las cualidades que Jones reflejaba para él y para el templo del pueblo. Tenía una congregación multirracial, creía en la igualdad racial y predicaba la abstención del sexo. Después de la muerte de Father Divine en el 65, Jones intentó tomar el poder sin éxito de la organización Peace Mission durante su visita a la propiedad de Divine, llegando incluso a afirmar que era la reencarnación del difunto predicador. Pero Mother Divine respondió echándolo a él y a sus seguidores, no sin antes que se llevara algún número pequeño de miembros de la Misión de la Paz o Peace Mission para que se unieran en él a un viaje en autobús de regreso a California. Entonces, Jim Jones estuvo estudiando a Father Divine, le copió las técnicas y así fue como él se volvió como líder carismático, casi un dios, y todavía, o sea, ya tenía el People's Temple, pero intentó ver si se podía chacalear el Peace Mission, y pues evidentemente no. Pero pues ya hubo un intento, ¿no? O sea, ya se notó lo que estaba haciendo. Ahí va otra bandera roja. Para este momento, ya tenían una mezcla grande y diversa de antecedentes raciales y grupos de edad que se sintieron atraídos por los ideales progresistas y activistas de la iglesia. Durante su tiempo en el templo, estas personas dedicadas y trabajadoras realizaron actos altruistas para la comunidad y algunos de ellos cambiaron sus vidas al dejar las drogas y el crimen. O sea, Jim estaba así construyendo de a poquito, con banda racializada y de repente con banda güera que lo ayudaba a jalar más gente y tenían dinero y así fueron construyendo un imperio. No solo tenían cosas buenas para sus seguidores, sino que él mismo ya tenía las claves para conseguir a más adeptos y hacer que siguieran su palabra. Ya en 1974, unos pocos voluntarios decididos comenzaron a limpiar tierras para un asentamiento agrícola en el distrito noroeste de Guyana. Si bien la razón aparente era proporcionar comida a los hambrientos, la verdadera razón era crear una comunidad donde pudieran escapar del racismo y la injusticia que experimentaban en los Estados Unidos. Todavía aquí, los seguidores de Jim tienen una idea diferente a la que Jim tiene y como que ellos están buscando como algo bien. Y pues como ya estaban limpiando Guyana, ya le andaban pisando los talones a Jim, aprovechó esa salida y se peló. Y es que la iglesia se encontraba bajo la acusación ante la prensa de un fraude financiero, maltrato físico de miembros y abuso de niños bajo su cuidado. Otros escándalos incluyeron un arresto en diciembre del 73 por conducta lasciva por parte de Jim en un cine de Los Ángeles. Además, durante sus últimos meses de vida fue adicto a las drogas farmacéuticas. Jones, un hombre casado que adoptó a niños de diferentes orígenes raciales, también mantuvo relaciones sexuales con algunos de sus seguidores femeninos y masculinos, pero decía ser el único heterosexual de la Tierra y que todos los demás eran homosexuales. Entonces, cualquiera que mostrara interés en el sexo solo estaba compensando. Y hay sobrevivientes de Jim que dicen eso mismo, ¿no? Que Jim les decía como, tú eres lesbiana y tú eres gay y así. Yo solamente yo soy hetero. Ay, bien acomplejado el Jim Jones. Aparte como no tiene como ningún sentido, ¿no? Ya sé. Yo solo quiero decir que... o sea, como qué triste que las personas que... Bueno, no, ahorita que digas lo demás. A ver, dilo. Es así como escapa de Estados Unidos y llega en el 77 al terreno en Guyana que sus adeptos habían estado acomodando,
seguido de 1,000 inmigrantes, incluidos más de 300 niños y 200 personas de la tercera edad. Lo nombró Jonestown, pero las condiciones eran primitivas y aunque los residentes de la comunidad no estaban peor que sus vecinos guyanenses, estaban muy lejos de las vidas a las que estaban acostumbrados. Entonces, por eso mismo, pues tenían que construir de cero el sistema de agua, el sistema eléctrico, todo lo que necesitaban. Y los trabajos que estuvieron haciendo los adeptos por Jonestown ahora se le considera trabajos forzados y justamente Salma me estaba diciendo algo hace rato de una sobreviviente. Imagínense ustedes, o sea, llegaron a un terreno, o sea, a una selva, literalmente, o sea, un bosque. No había nada, o sea, construyeron desde el principio las casas, los baños, las tiendas, o sea, todo lo que ustedes se puedan imaginar en donde pudiera vivir una persona lo construyeron desde el principio. Y primero que todo quiero decir que qué triste que las personas que confiaron en Jim Jones, o sea, ellos de verdad pensaban que, o sea, que lo positivo, o sea, lo correcto era mudarse a Guyana, dejar absolutamente todas sus pertenencias, todas sus familias, a todo, para irse a Guyana. Y que ellos nunca en su cabeza, o sea, ahora que nosotros lo estamos platicando, que estamos así bien a gusto, estudiando y platicando de esto, nunca, o sea, nosotros pensamos como, ay, bien fácil, ellos, bien fácil, que estamos haciéndonos aquí una seña. Bien fácil, ellos pudieron haber como diferenciado el peligro de la realidad, pero en realidad, pues no, o sea, no fue tan fácil, ni era tan fácil como decir, o sea, que esas personas pudieran pensar críticamente porque ya estaban como bajo... Súper con el cerebro lavado, ¿no? Fíjate que esto va a sonar muy estúpido, pero estuve jugando BioShock y ahora como que todo lo estoy relacionando a BioShock y justamente uno de los trips que trae Rapture es que bajas a la ciudad esta y no se puede enterar tu familia de que te fuiste. Entonces como que ahorita que Salma dijo que se fueron así, como que pensé Rapture. Pero sí, ¿no? O sea, porque la banda se va pensando como this is the way. Y en ningún momento se les ocurre pensar como qué tan bien es o qué tan buena es esta idea. Y pues justamente hubo gente que no se fue, hubo gente que pues se salvó del destino final de los seguidores simplemente porque tomó la decisión de que pues yo... ¿por qué volaría a Guyana? O sea, si estoy bien aquí, si estoy en una religión bonita aquí y mi familia está aquí, ¿cuál sería el punto de irme yo de mi país tan lejos, ¿no? Y además en los 70s, que no es así como que agarres el teléfono. Bueno, sí, ¿no? Bueno, no estaba tan globalizado el mundo, pero bueno, entienden lo que estoy diciendo. Y pues justo, o sea, hubo gente que se salvó, hubo gente que sí cayó en la trampa de Guyana y tenía otra idea, pero ya se me olvidó a dónde quería llegar con este hilo de pensamiento todo horrible. Pero bueno, entonces se escapa, tiene a su gente en labores forzadas y de repente así, de buenas a primeras, se vuelve loco y de acuerdo con el relato de las investigaciones revelado por el FBI, Jones creó lo que se llamaron las noches blancas, en las que se simulaban suicidios con cianuro y otras sustancias. Aparte, en estas noches, o sea, imagínense, de verdad, imagínense llegar a vivir en medio de la selva, que tengas que construir todo, que tengas que matar por tu comida, o sea, nada, o sea, todo súper lejano a lo que estabas acostumbrado. Todo el día estaban trabajando, o sea, todo el día estaban haciendo trabajos forzados, construyendo una casa, plantando, no sé, zanahorias, o sea, todo así, todo, 12 horas al día, 14 horas al día. Y luego en las noches estaban estas noches
blancas, ¿cómo se...? Sí, Noches Blancas. En donde hablaban, o sea, era un monólogo de Jim Jones de horas, o sea, podía durar 4 o 5 horas. Imagínense, Jim Jones estaba en su cuarto con aire acondicionado, no es cierto, no sé, pero así me lo imagino, con aire acondicionado, acostado las 14 horas del día que los demás trabajaban. En la noche obviamente tenía toda la energía del mundo para platicarles. Y la gente que se quedaba dormida era así como, o sea, los levantaban, los humillaban, los golpeaban y estaban 4 o 5 horas escuchando todo lo que tenía que decir Jim Jones. Y después de trabajar tantas horas en el sol, en el calor, y tenían que estar todavía despiertos todas estas horas, o sea, dormían como 4 horas. Imagínense el estado mental en el que se encontraban estas personas, o sea, que ya no podían como ni siquiera diferenciar la realidad positiva a la realidad esta que tenían de, o sea, era un lavado de cerebro muy, muy brutal y aparte de todo, pues muy cruel, o sea, ya estaban dentro del culto y ya no podían salirse, o sea, ya estaban ahí para siempre. Pues es justo, ¿no? Lo de romper el espíritu, o sea, a lo mejor Jim Jones no les dijo directamente te vas a morir si te sales del culto, pero los tenía tan agotados que si él decía soy Jesucristo, mírenme flotar, ahorita mismo la gente decía como, claro, sí, tiene sentido, o sea, ya estaban súper mal. ¿Cuál fue tu chiste que me dijiste hace rato sobre irte a la Guyana y que Jim te iba a pagar el boleto? No me acuerdo. Dijo algo así como, págame el boleto, papi, no me acuerdo. Ah, que bueno, dijo que se hubiera bajado del culto cuando Jim Jones dijo que era Psíquico. y yo le dije que yo me hubiera bajado del tren cuando dijo, oigan, vámonos a la Guyana aquí cerquita a vivir. Yo le hubiera dicho, ¿tú me vas a pagar el boleto, papi? Pero o sea, bueno. no, o sea, ¿en qué cabeza cabe? O sea, los estoy defendiendo, pero también digo, ¿en qué cabeza cabe que esas personas dijeron como, esta es la mejor decisión de mi vida, me tengo que ir para allá? Pues es que yo creo que ya estaban tan metidos que era como, ya no me puedo echar para atrás, ¿no? O sea, a lo mejor no conscientemente era un no me puedo echar para atrás, pero pues imagínate el estado mental. No estaban a labores forzadas, pero estaban así como reyes. No quiero decir reyes, pero estaban así como aquí lo tenemos todo, estamos en comunidad, estamos mezclados, somos amigos y así. Y pues esa fue como la trampa con la que los atraparon. Porque pues ya después fue cuando el Jim se volvió loco y ya fue cuando probablemente todo el mundo dijo como, güey, ¿qué hice? Y aún así, de Guyana hubo mucha gente que se alcanzó a salir, o sea, todavía contaban como desertores. Entonces, hace lo de las noches blancas y en esas jornadas comenzó a mencionar acusaciones como traidores y cerdos capitalistas para escribir supuestas amenazas de la CIA contra su paraíso. Yo también le hubiera hecho cerdo capitalista a la CIA. Y según el informe, cito, durante estas noches blancas, Jones le daba a los miembros de Jonestown 4 opciones. Y aquí ya se pone peor, ¿no? Porque es huir a la Unión Soviética, cometer un suicidio revolucionario, quedarse en Jonestown para luchar contra los invasores o huir hacia la selva. Entonces, no, o sea, todo mal. Sí estaba, o sea, digo, la Unión Soviética sí estaba mal en ese entonces. Huir hacia la selva no era lo ideal, sobre todo porque pues, no conoces. Pero imagínate cómo lo tuvo que haber pintado para que dijeras Jonestown es la mejor opción. 14 horas de labores forzadas son la mejor opción. Y el hecho de que le llamara suicidio revolucionario, o sea, qué pedo. Digo, Guyana la atraparon, bueno, lo escogieron porque compartían el idioma con los guyanenses, pero de todas formas no creo que hubiera sido tan fácil salirse de Jonestown y decir, yo estaba aquí en la comunidad de aquí al lado, ¿me reciben? Aparte, cuando llegaron al Jonestown, les quitaron a todos sus pasaportes. O sea, de verdad, todo lo que llevaban, o sea, que ellos dijeron, no, o sea, mis maletas llenas de toda la ropa favorita, de mis libros, de mi pasaporte, de todo lo que me gusta, se los quitaron. Entonces vivían así como con 3 playeras, un pantalón, un par de zapatos, o sea, era un control muy, muy excesivo y
fue cuando mucha gente, yo me acuerdo de que vi un testimonio de uno de los sobrevivientes y que dice como fue en ese momento que me quitaron la maleta y que le quitaron la maleta a toda mi familia, que me di cuenta de la decisión que había tomado y que había sido una decisión muy estúpida y que en ese momento yo me quise regresar, pero ya había dejado todo atrás, ya no me podía regresar y pues se quedaron ahí. Además de todo, el gobierno guyanense, no quiero decir que el gobierno guyanense estaba recibiendo algo de Jim porque no hay como una confirmación de algo así, pero sí lo tenían muy protegido, o sea, Ajá. sí tenía acuerdos él con el gobierno para que les estuvieran llevando comida y cosas así, y justo a esto voy a llegar, en que un año después, o sea, en el 78, Concerned Relatives o parientes preocupados, un grupo de exmiembros persuadió a Leo J. Ryan, un congresista estadounidense de California, para visitar Johnstown. No solo el grupo buscaba recuperar a sus parientes que siguen en el culto, sino que también fue clave el matrimonio, estas dos personas, Tim y Grace Stone, quienes habían tenido un hijo llamado John y que fue adoptado por Jones, pero que luego desertó en el 76 Grace, y si no me equivoco en el 77 Tim, y ninguno de los dos se pudo llevar a John, al niñito, porque Jones ya lo había adoptado. Y por más que estuvieron haciendo como solicitudes al gobierno de Guyana, el gobierno de Guyana no los ayudó, o sea, fue así como que, pues ya lo tiene Jones, ya es de él, ya no se lo pueden llevar. Y entonces, Sorry, bro. espero haberte ayudado. Hope this helps. Sí, no, entonces ya no eran nada más. Imagínate la cantidad de exmiembros que tenían que haber para que mandaran a un congresista. Y Sí. encima de eso, este matrimonio exigiendo que les regresaran a su hijo. O sea, 1000 personas, imagínense el peligro. No, o sea, no, ¿en qué momento no culpo a las personas que fueron, pero en qué momento Estados Unidos dijo, es una buena idea darle salida a 1000 personas a Guyana? Y Guyana, vengan, entren, pásenle. Horrible. Y pues eso detona, ¿no? El 17 de noviembre del 78, el congresista Ryan llegó a Johnstown con un grupo de periodistas y otros observadores, y aunque al principio de la visita les fue bien, al día siguiente, cuando la delegación de Ryan estaba a punto de irse, varios residentes de Johnstown se acercaron al grupo y les pidieron un pasaje para salir de Guyana. Jones se angustió con la deserción de sus seguidores y uno de los lugartenientes de Jones atacó a Ryan con un cuchillo. El congresista escapó ileso del incidente, pero Jones luego ordenó que Ryan y sus compañeros fueran emboscados y asesinados en la pista de aterrizaje cuando intentaban irse. El congresista y otras 4 personas fueron asesinados cuando abordaron ya dije 2 veces asesinados, pero ustedes me entienden, cuando abordaron sus aviones fletados. Eso fue, o sea, como de las cosas más tristes. Bueno, lo que sigue es más triste, pero en este momento ya, o sea, es como el principio del final. Y ¿se acuerdan del señor que les conté? No me sé su nombre, pero el señor que dice que cuando le quitaron su maleta dijo como, esto está súper mal. Él fue la familia que quiso salir con el congresista y que dijeron como de que ya, o sea, vámonos. Iban su esposa, el señor, sus 2 hijas. Y cuando empezaron a disparar, el esposo se pudo como esconder. Le disparan a la esposa, se muere. Y las 2 niñas corren hacia la selva y pensaron que las estaban siguiendo, entonces se escondieron en la selva y estuvieron perdidas en la selva como 4 días y las encuentran así de puro milagro. Y pues ellos son como los sobrevivientes más conocidos porque estuvieron en la pista cuando empezaron a dispararles y pues, o sea, de milagro pudieron regresar con su papá y las niñas pues ahí perdidas en la selva. Pero imagínense que, o sea, no, o sea, es como una historia así de novela. Ya puedes seguir con lo más triste. Entonces, ya matan al congresista y Jones dice así como, se acabó el mundo. Entonces, ordena a todos que se reúnan en el pabellón principal y cometieran lo que denominó un acto revolucionario y dijo, cito, hemos obtenido todo lo que hemos querido de este mundo. Hemos tenido una buena vida y hemos sido amados. Acabemos con esto ya, acabemos con esta agonía. Y entonces los miembros más jóvenes del Templo de los Pueblos fueron los primeros en morir. El problema aquí fue el truco que usó Jim, porque entonces él mata a los niños primero, él mata a los hijos primero, y los gorilas, los achichincles, yo qué sé, de Jim le dicen a las familias,
ya se murió tu hijo, ¿qué vas a hacer? O sea, no puedes vivir sin tu hijo. Y la familia decide como, yo tampoco me puedo ir. Entonces, lo que hace es que padres y enfermeras usaron jeringas para dejar caer una potente mezcla de cianuro, sedantes y jugo de frutas en polvo en la garganta de los niños. Que por cierto, dato curioso, mucha gente dijo que era Kool-Aid, pero era como una copia barata del Kool-Aid, no me acuerdo ahorita. Y pero sí, usaron como ese tipo de mezclita. Luego, los adultos se alinearon para beber el brebaje con veneno mientras los guardias armados rodeaban el pabellón. Entonces, ¿qué nivel de manipulación, no? Porque ya te quitaron a tu hijo y te hacen creer, evidentemente va a ser terrible seguir tu vida sin tu hijo, pero te hacen creer que tú tampoco, o sea, no mereces estar vivo y que no hay ninguna razón para escaparte. Yo creería, bueno, a lo mejor, como yo nunca he estado en una situación así, pero supongo que si yo estuviera ya en ese punto diría como, ¿de qué sirve que mi hijo se muera si no puedo yo hablar por mi hijo, no? O sea, si no puedo yo seguir existiendo por mi hijo o seguir comunicando esto para que nadie más le pase. Pero bueno, me imagino que también ya, o sea, el nivel de lavado de cerebro Aparte, estaba muy cabrón. La amenaza porque tenían ahí a no sé cuántos guardias con pistolas. O sea, imagínate correr por un lado. De todas formas, te vas a morir. O sea, sé que suena muy triste y muy feo, pero, o sea, de cualquier forma no ibas a poder salir ahí con vida porque, o sea, aparte de que los estaban manipulando, o sea, como verbalmente, de que ya este es el fin, nos van a descubrir, y aparte de esto todos, o sea, imagínense ya vivir como con esta idea de que va a haber una guerra y que cuando llega el congresista lo ves venir, o sea, literalmente ya lo ves venir y decir como de que, claro, Jim Jones me dijo que iba a haber una guerra y él llegó. Es como el sesgo de confirmación. Exacto. Y aparte de todo, o sea, sí como que había mucha gente que no lo quería hacer porque pues no, o sea, ya no me quiero morir, pero ya mataron a mi hijo, pero me voy a morir de todas formas, pero ya todos lo están haciendo, o sea, qué momento tan terrorífico y horrible. Y dato curioso, todo esto, o sea, todo esto lo sabemos. Se supone que existen los audios del momento en el que Jim Jones dice que ya vivimos una buena vida, vamos a morirnos. Y se escucha, o sea, yo jamás los he escuchado porque creo que, o sea, sí existen, pero pocas veces se han como mostrado al público. Pero existen todos los audios y por eso sabemos lo que sucedió en ese momento y como la cronología de lo que pasó. Y o sea, existen los audios. Qué triste escuchar como a toda la gente, a todos los niños llorando, o sea, el pánico que debieron haber sentido todas las familias en ese momento. Casi 1,000 personas, o sea, una sola persona obligó a casi 1,000 personas a suicidarse, o sea, no, por eso siento que este caso es como tan importante. Pero bueno, continúa y al final diré todo lo que tengan que decir. Es que quería googlear a Marceline Jones porque me acabo de acordar que no vi de qué se murió. O sea, no, según yo, no murió en Guyana. Ah, entonces sí murió en Guyana. Perdónenme. Entonces, imagínense todo este debate mental que probablemente pasó en ¿qué? 15, 20 minutos, una hora. O sea, es sí o sí, ya o ya. Te pelas para la selva o dejas que te disparen o te escondes o te suicidas y ya, se acabó. Aparte que esto ya, o sea, no fue de un día para otro, de que, o sea, no fue de, más bien no de un día para otro, no fue de decir que un segundo para otro, o sea, cuando Jim Jones sabía que venían por él, o sea, que iba a venir el congresista, que iba a ver las condiciones en las que vivía la gente, que mucha gente ya estaba ansiosa por irse, empezó a planificar esto, o sea, la mente de él ya estaba 10 veces adelante, o sea, es 10 más, pasos adelante. Esto no se construyó del 17 al 18 de noviembre, esto ya tenía años construyéndose, o sea, ya desde el 77 que los estaba atormentando con las noches blancas, era porque ya tenía más cocinada la idea, pero probablemente casi desde que empezó el culto él ya se había imaginado lo que iba a hacer. Sí. Entonces, hacen el suicidio colectivo, matan al congresista y cuando los funcionarios de Guyana llegaron al complejo de Johnston, llegaron al complejo de Johnston al día siguiente, lo encontraron alfombrado con cientos de cadáveres. Mucha gente había muerto abrazándose. Algunos residentes lograron escapar a la jungla cuando ocurrieron los suicidios,
mientras que al menos varias docenas más de miembros del templo del pueblo, People's Temple, incluidos varios de los hijos de Jones. Perdón, me equivoqué, sí tenía hijos. Tenía 3 hijos adoptados. Entonces, olvídame. Sobrevivieron porque estaban en otra parte de Guyana en ese momento. El conteo fue de entre 913 y 918 y está ambiguo el número porque no me acuerdo cómo leí que no habían podido como hacerlo como 100% de este número, incluyendo a Jones, quien no había sido derribado por el cianuro sino por el disparo de una escopeta. No encontré quién le disparó a Jones, probablemente nadie sabe. De todos ellos, por lo menos 304 eran menores de 18 años. Igual, Jim tenía un chimpancé llamado Mr. Moggs, al que afirmaba haber rescatado de experimentos científicos, aunque según The Road in Jonestown de Jeff Gwynne, del que hablaba al principio, Jones pudo haber comprado a Mr. Moggs en una tienda de mascotas. Y también su chimpancé fue hallado muerto, luego de suicidio masivo, alguien le disparó. El tramposo cae al pozo. Y bueno, una de las historias de supervivencia más notables, no solo la que contó Salmita, hay muy poquitas, pero hay, de Jonestown, pertenece a Hyacinth Trash, una anciana afroamericana que durmió dentro de su cabaña durante todo el calvario. Se despertó a la mañana siguiente y caminó hacia un edificio para personas mayores donde vio cuerpos cubiertos con sábanas y su hermana Zipporah Edwards estaba entre los muertos. Entonces, en el momento en el que vio a Zipporah y escribe, porque luego publicó un libro, es que pensó que Jim los había traicionado, ¿no? O sea, como que ella había llegado ahí por un sueño y ella tenía como una idea y Jim los había como acuchillado por la espalda. Y pues finalmente, esto ya no lo incluí porque estaba muy triste, pero sí hubo muchos sobrevivientes de Guyana o del culto que en Estados Unidos o los mataron, o sea, como por haber pertenecido, y como hay al menos 2 o 3, creo que hay uno, le estoy exagerando, solamente leí uno que era asesinato sin resolver, que eran un matrimonio, un muchacho que se suicidó después de haber dado declaraciones de que el culto era lo máximo, gente a la que asesinaban así por haber pertenecido y que sí estaban resueltos los asesinatos. Pero así terrible, o sea, ay no. O sea, ustedes ya lo escucharon. Imagínense, bueno, yo que he visto varios documentales de Jonestown, que habla con las víctimas o con personas que no viajaron a Guyana, y que pues hablan pues desde su experiencia, ¿no? Hay un testimonio de uno de los hijos de Jim Jones, que es uno de los que sobrevive, y él estaba en otra parte de Guyana, creo que porque tenía que mandar un telégrafo, ¿cómo se llama? ¿Telegrama? Un telegrama, algo así, no me acuerdo bien, pero él estaba con su pareja, bueno, con su esposa en Jonestown, y que ese día, bueno, un día antes tuvo que salir a enviar un fax, ¿no? Un telegrama, no sé, no me acuerdo. Como todo lo que has dicho, bueno, ¿no? Y entonces él habla por última vez con la esposa, quien estaba embarazada, y la esposa le dice que tenía mucho miedo porque ya había llegado el congresista, porque estaban pasando muchísimas cosas, y él dice así como de que calma, él no se pudo ir porque no me acuerdo exactamente por qué razón, pero él estuvo como atrapado 2 días antes de toda esta su situación en otra parte de Guyana, y él decía así como de que no, calma, o sea, no va a pasar nada, todo va a salir bien, así ánimo, y que pues un día se despertó y con la noticia de que una de las víctimas era su esposa quien estaba embarazada, ¿no? Entonces dijo que jamás pudo superar el hecho de que, o sea, creo que sí se volvió a casar y todo, pero nunca pudo superar el hecho de que él no pudiera hacer nada como por su esposa, y que era como, yo porque sobreviví, o sea, yo no tenía que estar en otra parte sino ahí en Jonestown, y me hubiera gustado estar con ella como en esos últimos momentos donde sé que tuvo miedo y así, o sea, son muchas bueno, muchas me refiero a que son muy valiosos los testimonios porque son muy poquitos las personas que pudieron sobrevivir a ese día, y que ahora como que voltean hacia atrás y dicen como, o sea, ¿cómo es posible que me haya engañado o haya engañado a mi papá o mi familia o así? Y creo que como dato curioso es el suicidio colectivo más grande que se tiene registro en toda la historia, entonces, o sea, casi 1000 personas por una sola persona, o sea, estuvieron influenciados por una sola persona, y creo que por eso es interesante y no como por
O sea, no como que diga, qué bueno que se murieron para que, o sea, no, ni como, ay, cómo se murieron y qué se sintió y así, no, sino como que es interesante porque científicamente o académicamente como que analizar todo esto, e insisto que ha sido como analizado como quién era Jim Jones, o sea, cómo logró este hombre engatusar a tantas personas y cómo logró al final que tuviera pues sí, este final tan trágico, o sea, fue como un precedente para los demás cultos que vinieron, ¿no? O sea, Estados Unidos y, bueno, muchas partes del mundo no estaban como preparados para ver esto. Y si buscan las imágenes, o sea, son imágenes aéreas de cómo se veía el campo donde fallecieron las personas. O sea, es una imagen así como de guerra. O sea, es como impensable que pudo haber pasado esto. O sea, yo hasta la fecha, o sea, pasó en el 78 y seguimos platicando de esto y siguen habiendo documentales y creo que salió una película y, o sea, se sigue como analizando que, o sea, cómo pasó, o sea, y por qué dejaron que llegara hasta esa situación, ¿no? O sea, ¿por qué Guyana dejó entrar a tantas personas inmigrantes? ¿Por qué Estados Unidos nunca dijo como de que, oigan, algo raro está pasando aquí, vamos a revisar? O sea, se tardaron mucho, le pensaron mucho y creo que por eso mucha gente pues falleció a manos de este loco. O sea, no me gusta usar la palabra loco, pero no encuentro otra palabra para describir al mendigo Jim Jones y pues quienes sobrevivieron, así como dijo Bonilla, tuvieron que ver las consecuencias durante muchos años, o sea, no solamente personales de vivir deprimidos, de vivir pensando en eso todo el tiempo, sino que la gente, o sea, alrededor de eso se creó un estigma. Como de que, ay, qué tonto que te fuiste a Jonestown y así, o sea, juegan mucho con la mentalidad y con la... O sea, es un lavado de cerebro muy profundo y creo que en este caso es... O sea, conozco, no voy a decir que conozco muchos cultos, pero sí conozco algunos y creo que ninguno llega a tal grado de lavado de cerebro de que ya no puedas, o sea, ya ni siquiera puedas como elegir o decir esto está mal o voy a ir. O sea, no sé qué pasó ahí. Sería muy interesante como leer algún libro como de algún especialista que haya dicho como yo voy a escribir lo que pasó. Creo que ya hablé mucho texto. Pero bueno. No, está bien. Iba a apuntar mis puntos, pero ya solamente me acuerdo de uno. Pero precisamente como tú dices, es interesante no desde el punto del morbo, sino como cómo llegó a eso. Y hace muchos años que vengo viendo a gente que dice no glorifiquen a los asesinos seriales, ya no hablen de ellos, ya hablen mejor de las víctimas. Y sí está bien, no hay que hablar de las víctimas, pero también siento que no podemos simplemente ignorar lo que hicieron los asesinos seriales, en este caso hasta Jim Jones, yo creo que podría caber en eso. Pero a lo que quiero llegar es no glorificarlos, pero sí estudiarlos, o sea, sí saber cómo se puede evitar, cómo puedes hasta cierto punto alertar a la población, no en un modo de pánico así de que cuídense de cualquier fulano que use lentes de sol y les diga que va a crear una comunidad socialista. ¿Por qué no? Creo que a través de estas lecturas y de esta información es que las personas van a ir entendiendo los focos rojos. No digo que si pertenecen a, yo qué sé, al club de teatro, a la batucada feminista, yo qué sé. No estoy diciendo que porque estén en ese grupo ya estén en un culto, sino que sean conscientes, siempre que se unan a un grupo, digo, no está de más ser conscientes de las cosas que no les checan, y no porque sea un culto, sino porque ¿qué tal que te unes a la batucada feminista y empiezan a salir un chingo de TERFs y dices, ay, oye, esto no está bien, y mejor te sales y no toleras ese tipo de cosas porque luego se van escalando y luego se pone feo? Y no porque te vayan a hacer que te suicides, pero pues a lo mejor te pueden hacer cosas que no quieres o te ponen a decir cosas que no quieres decir. Entonces, lo estoy diciendo en una escala muy chiquita, pero sí hay que saber atrapar las señales. Y precisamente el estudio de estos asesinos seriales nos ayuda a detectar más pronto o a saber cómo se comportan, ¿no? O sea, los sociópatas, que no siempre es alguien que mata, pero es alguien que manipula, alguien que te hiere.
y que puede ser tu pareja, así como puede ser tu pareja, puede ser tu papá, tu mamá, yo qué voy a saber. Y es saber identificarlos también como un modo de saber cómo sanarte. Oye, tú estuviste en contacto con esta persona que te hizo esto. Ah, estuvo mal porque, yo qué sé, era narcisista, porque era sociópata. Y entonces tú te sientes como culpable de lo que te hizo porque así fue como te manipularon, así fue como te lavaron el cerebro. Y no es un culto, ¿no? Es una relación romántica, es una relación de amistad, es una relación fraternal o parental. Entonces, sí, yo creo que estudiarlos sirve, pero no glorificarlos. Y sí, voy a decir algo muy estúpido. Es que el otro día estábamos viendo La Ley y el Orden y justamente estaban hablando de un niño que se iba a desarrollar en asesino serial. Y Salmo y yo estábamos, antes de que lo comentaran, Salmo y yo ya estábamos diciendo como que no, es que los niños cuando ya muestran esas señales de niños, de chiquitos, es muy difícil quitarlas y así. Y luego el BD Wong dice así como efectivamente, si lo hubiéramos tratado a los 3 meses nos hubiéramos enterado. Pero pues eso es lo que deja, ¿no? Estudias a Ted Bundy, estudias a John Wayne Gacy Jr. y entonces más adelante dices, oye, ¿sabes qué? Es que Ricardo Anaya, ¿yo qué voy a saber? Se está comportando como un asesino serial porque tiene estas y estas características. A lo mejor no un asesino, pero sí un sociópata, un psicópata, algo así, ¿no? Y ya puedes identificar más fácil y hasta podrías tener como un tratamiento más fácil. Entonces, sí, yo creo que es bueno leer de estos temas como un método educativo más que como la niña que me enteré que fingía que era la novia del asesino de Río Verde y que escribía como si fuera él pero usaba el traductor de Google. Eso ya está súper mal, oigan. Pues sí, o sea, solamente como para enterarte que en algún momento de la historia de la humanidad esto ocurrió y que, o sea, no es como un hecho aislado. O sea, ocurrió varias veces y... No varias veces, pues, pero... Lo de esto de Jonestown, que se suicidaron, lo de Charles Heaven's Manson, Gate. que consiguió que mataran a su nombre, lo de Heaven's Gate. O sea, muchas personas que jugaron con la mente de otras personas y que a su favor hicieron cosas. Entonces, o sea, no digo que te vayas a juntar ya con un amigo y que luego te vaya a decir, mata. O sea, no, pero son cosas que ocurren y no sé, es como solamente interesante. O sea, es como estas personas del FBI que empezaron a perfilar personas y situaciones y que ahora se utiliza en la ciencia forense como comúnmente. Hay un asesino serial y no sabes qué hacer, no sabes por dónde empezar a investigar y entonces alguien hace un perfil del asesino y dice como de que, ¿sabes qué? Como asesina a sus víctimas de esta forma, pues yo digo que es así, que tiene lentes, que trabaja de esto, que tiene una familia, que es solitario, que esto y esto y esto. Entonces eso ayuda como, ya sabemos cuál es el perfil, ya sabemos como más o menos a quién buscar. Lo empezamos a buscar, lo encontramos y sí, mira, coincidió con el perfil. Entonces, como que todas estas situaciones que han ocurrido a lo largo de la vida han como permitido avanzar en la ciencia, no sé, en la ciencia forense en este caso, o en la ciencia, o en la psicología, o en la... O sea, en todas estas ciencias es como que se ha podido avanzar y también como, pues nada más saberlo, como ocurrió esto en algún momento de la vida, qué interesante. Y pues ya. Fíjate que justo como tú decías, no es como que vas a juntarte con un amigo y tu amigo te va a decir que mates. Y es lo mismo que yo decía, ¿no? Esa pequeña escala. Por ejemplo, eso de que tengas un novio y no te des cuenta de que te manipulas y de que eres fea, pero aunque seas fea yo te quiero. Y ahí ya cachaste que te está haciendo como ese amarre así de que nadie más te va a querer y solo yo. Y precisamente no es que a lo mejor no es que te va a matar. Yo que voy a saber, los hombres hoy en día no se pueden confiar. Pero ya empiezas a identificar las señales rojas. Y a gran escala, pues funciona que si ya viste a Hitler, que si ya viste a Mussolini, que si ya viste a Jim Jones, en el 2030 cuando salga un fulano y diga, jaja, el culto de Sonic, y tú digas, ay, esos puntos ya los he visto antes, y de repente en el, ¿qué dije? 2030, y en el 2031 diga,
ay, ¿saben qué? Me voy a mudar a Guyana, digas, ay, eso yo como que lo escuché en Observadoras. Pues siento que así funciona la memoria colectiva, ¿no? Para cachar ese tipo de cosas que no debes dejar que se repitan. Y a pequeña o gran escala siempre funciona aprender este tipo de cosas. Entonces, como aprender del holocausto. Es muy importante que aprendan del holocausto. Se los recomiendo. Se los sí, dejamos de no, tarea. porque aparte siento que eso no es solamente una cuestión de, no hay que dejar que se repita y Hitler era malo, sino siento que hasta cierto punto hasta te abre la sensibilidad a entender otras cosas, ¿no? Como ser humano, no permitir, no digo no permitir que vuelvan a hacer un genocidio, porque no deben tardar mucho en volver a hacer genocidio, solamente piensen en los niños en jaulas en Estados Unidos, que digo, es agosto del 2021, digo, no he visto noticias recientes, pero estoy segura de que ahí siguen atorados. ¿Y qué ha cambiado contra los judíos en los hornos, no? Digo, no los están matando, pero están ahí encerrados. Entonces, siento que cuando me refiero a sensibilidad, es como percibir al otro como ser humano, no como, ay, es un fulano ahí en Tailandia que nunca he visto, sino como es un fulano que tiene, para empezar, tiene una estructura ósea o física o yo qué sé, como yo, pero más adentro tiene también sueños, tiene pensamientos, tiene ideas, viene de un lugar, tiene una historia. Cuando era niño se cayó y se raspó la rodilla y se acuerda de eso toda la vida. Entonces, es percibirte como un igual a las otras personas que existen, y aprender esto sensibiliza hasta cierto punto. Y yo creo que me puse muy, así como muy rara. Te vamos a correr del podcast. Pues si les interesa este tema de Jonestown, ahí insisto, muchos documentales. Creo que hay una película y la verdad creo que no está tan buena. Nunca la he visto, pero según yo no está tan buena. Pero de documentales pueden encontrar bastantes, y pues con sobrevivientes y contando sus historias, y es algo muy interesante. Me imagino que también existe mucha literatura y reportajes y así. Entonces, si les da curiosidad, pues busquen, sean críticos, sean amables con las víctimas y con los sobrevivientes. Y de verdad es un tema muy interesante. Creo que es de las, o sea, no que esté obsesionada como que de, ay, wow, pasó esto, pero sí es como muy interesante saber los hechos, qué pasó, o sea, los sobrevivientes que sintieron y así. Creo que es muy interesante y o sea, no sé, como que imagínense despertarse mañana y que, oigan, 918 personas fallecieron en Guyana. O sea, En Monterrey. el impacto de la noticia que debió haber sentido la gente en el 78, como decir, ah, caray, ¿qué pasó? Entonces, pues ánimo. Esperamos que les haya gustado nuestro especial de culto. Tan triste El día de hoy. Pues si quieren escuchar otro culto un poco más alegre, chequen The Ethereal Society. Pueden avisarnos. Y si quieren escuchar alguna otra, no sé, desaparición o asesinato, nos pueden contar. La siguiente semana tendremos, ya no nos vamos a desaparecer. La siguiente semana sí vamos a estar aquí con nuestras bellas voces. Y ya, cuéntenos qué más quieren escuchar. Recomiéndenos con sus amigos. Mándenos con sus amigos. Y ya, eso es todo. Díganles, oye, escuché este culto tristísimo, ¿quieres sentarte a llorar conmigo? Pero, ay, bueno, es que la verdad sí me malviaja este tipo de cultos. Como que pienso, para, y ya me acordé que era lo que iba a decir, porque estaba haciendo tiempo. Que justamente dijiste, sean amables con los sobrevivientes. Y precisamente estaba leyendo, cuando quise revisar las 12 tribus, estaba leyendo a uno de los sobrevivientes. Y digo sobreviviente porque salió, pero no porque le hayan hecho así como que mucho daño. Digo, les pegan hasta dejarlos morados cuando son niños, pero bueno, es otra historia. Pero justamente él dice que para él fue un proceso de 5 años después de haber, o sea, no es nada más te sales del culto y ya.
sino que para él fueron como 5 años porque él creció dentro de ese culto y la primera vez que usó un cajero automático y la primera vez que se conectó a internet fue recién salido del culto. O sea, para él fue aventarse a la vida de adulto sintiéndose como un niño, pero obligado a ser un adulto y normal, por así decirlo, ¿no? O sea, como... Entonces, estaba hablando de cómo hackeó la página de Facebook que tiene... Se supone que ese culto, el que les dije, es justo el que les estaba diciendo hace rato, que tiene como su cafetería de mate y no me acuerdo qué otra cosa. Tiene además una página de Facebook de una panadería y este chavo hackeó la página de Facebook de la panadería y empezó a escribir así como, claro que somos racistas porque pensamos que... Y eso es muy real. Piensan que hay un personaje de la Biblia que se llama Sham, algo así, y que supuestamente tiene una maldición de Jesucristo y es porque es negro y tiene que ser un esclavo. Entonces, empezó a publicar eso en Facebook y cuando lo entrevistaron dijo así como, la neta lo hackeé porque es una forma a lo mejor muy retorcida, pero es la única forma que tengo yo de hablar de estas cosas que no he podido externar porque no es como que me pueda acercar a alguien y decirle, ay, oye, estuve en un culto toda mi vida y me acabo de salir, ¿quieres platicar de eso? Pues no, o sea, no es algo que la gente puede digerir tan fácilmente y ni siquiera ellos pueden digerir tan fácilmente. Entonces, no es solamente salir del culto, sino atravesar la vida sabiendo lo que pasó y por ejemplo para él esos 5 años fueron de enojo consigo mismo, ¿no? Como ¿por qué no me fui? ¿Por qué sobreviví? ¿Por qué estoy aquí? Y aceptación y todo eso, o sea, es como un tipo de proceso de duelo estando vivo y sin haber perdido a una persona físicamente, ¿no? Entonces, sí, ahí hasta sonó como cuando estaba leyendo de las mujeres que están en relaciones tóxicas. Pero bueno, sean amables con la banda. Nadie le está pasando bien, mucho menos ahorita. Si ya están vacunados, por favor, sigan usando su cubrebocas porque ya ven como la CDC dijo en Estados Unidos beso de 3 y ahorita ya están con la variante Delta. Por favor, ¿se pueden poner el cubrebocas? Pues evidentemente ya nadie va a querer, si del principio no querían. El coronavirus no es un chiste, amigos. ¿Cómo no te quieres ir? El que mucho... ¿cómo? El que mucho se despide, poco quiere irse. Es que estaba pensando cómo cerrar mi episodio, Salma, me lo arruinaste. Pero bueno, la cosa es que sigan usando cubrebocas, sigan lavándose las manos. Si ya tienen cita para la vacunación, preparen su ropita y levántense a las 3 de la mañana. Mi mejor amiga se paró a las 5 de la mañana. Sigan cuidando sus comunidades, a su familia y pues nada, permanezcan observando.